Hola, ¿cómo te va? Desde la República Argentina te saludamos y te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Si así lo deseas, deja tu comentario debajo de este video. Y también, si querés solicitar algún tema, déjalo allí en ese lugar. Hoy vamos a tratar un tema que nos ha pedido Lorena hace mucho tiempo, por eso queremos decir que tengan paciencia cuando piden algún tema, porque a veces lleva muchos meses lograr hacerlo, pero nunca dejamos de contestar a todos los temas que nos piden para que lo grabemos. Hoy vamos a ver cómo es la guerra espiritual y cómo podemos llegar a batallar contra esta guerra. Pero primero vamos a empezar con dos advertencias que son muy, pero muy importantes. Primeramente, no tenemos que enfatizar en esto, o sea, pensar que todo lo que nos pasa en nuestra vida es una guerra espiritual, es el enemigo, el diablo inmundo que está interviniendo en todos los casos. Muchas veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores, hacemos la cosa demasiado apresurada y no nos va bien. Entonces no es cuestión de echarle toda la culpa a la guerra espiritual. Pero tampoco vamos a estar diciendo que no es bueno subestimarlo. No, yo soy creyente, ya son muchos años de creyente, a mí el diablo no me va a tocar, estas cosas a mí no me van a pasar. Tampoco subestimar este tema, porque es muy bíblico lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a empezar con lo que comenta el apóstol Pablo cuando les escribe a los Efesios. Y él dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, atendamos bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se lo escribe el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, verso 12. Y un poquito más abajo de todo este capítulo puedes estar leyendo cómo el apóstol Pablo nos da un enfoque de cómo cubrirnos con una armadura espiritual para lograr pelear contra estas huestes que él está nombrando. La guerra espiritual es el conflicto que se lleva a cabo en el ámbito espiritual, pero se manifiesta en el ámbito natural. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una guerra que el enemigo va a tratar de manifestarse en el ámbito natural nuestro, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro entorno, en todo lo que estemos haciendo diariamente. Esta batalla puede afectar en diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el matrimonio, hoy estamos viendo, el divorcio es vox populi, las parejas se divorcian en un solo acto, sin sentarse, sin discutir, sin estar tratando de buscar una nueva oportunidad. También puede afectar en la relación rebelde de nuestros hijos. Y yo a mi hijo es tan rebelde, ya no lo aguanto más, ya no sé qué hacer con él, es una rebeldía total. Y el hijo dice exactamente lo mismo: mi papá es un rebelde, no puedo hablar con él, no puedo tratar con él. Y en adicciones diversas, puede ser el alcohol, el cigarrillo, la droga, en algunos casos. Y en enfermedades también, porque al estar batallando en esta guerra espiritual, si no estamos preparados espiritualmente, podemos llegar a colapsar físicamente, con el estrés, dolores estomacales, nos cae mal la comida, no dormimos, tenemos insomnio, etcétera, etcétera. Esta batalla espiritual de nuestra mente y nuestro espíritu seguramente afectará a nuestras emociones, a nuestros valores y principios divinos, que es nuestra fe. Quizás nosotros tenemos un tiempo en el camino del Señor y vienen las pruebas y no sabemos cómo batallar, viene el ataque del enemigo, no sabemos cómo hacerle frente y nuestra fe empieza a desvalorizarse. El cristiano tiene que reconocer que tiene un enemigo que tratará de desestabilizarlo constantemente y continuamente. Entonces debemos estar preparados. Esto no lo digo yo, porque el apóstol Pedro, cuando escribe la primera carta al final de la Biblia, capítulo 5, verso 8, dice: practiquen el dominio propio
y manténganse alerta. Escuchen esto, manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos que la estrategia de Satanás es destruir, por lo general, las tres instituciones que Dios ha creado y ha bendecido desde el mismo momento que las ha creado. Vamos a ver esas tres instituciones, cuáles son. La estrategia de Satanás es romper la familia, ya lo dijimos recién, a través del divorcio, la falta de comprensión en situaciones límites. Hoy hay problemas laborales, económicos, familiares, de toda índole, y entonces no hay una armonía para discutir esas cosas y se llega, como dije antes, al divorcio en primera instancia. La segunda institución que trata el enemigo de romper es la iglesia o pueblo de Dios, como se lo suele decir, trayendo conflictos, divisiones y lamentablemente, como lo estamos viendo últimamente, una interpretación errónea de lo que es la palabra de Dios. Y la tercera institución que quiere romper el enemigo, que quiere deshacer, y lo estamos viendo, son las naciones de la tierra. Y lo está haciendo con guerras, conflictos, atentados terroristas y todo tipo de dificultades, tanto económicas, raciales, culturales, etc. No tenemos que ser eruditos en teología, para darnos cuenta que el diablo está haciendo estragos en estas tres áreas que yo he comentado recién. Dios ha llamado a los cristianos a vencer al mundo y a hacer retroceder a las fuerzas de oscuridad y maldad que actúan dentro de él. ¿Cómo? ¿Yo tengo que batallar en esta guerra? ¿Yo tengo que ser partícipe en esta guerra? Sí, porque soy cristiano y el enemigo va a tratar de desestabilizar mi vida, como dije antes, entonces tengo que estar preparado. No nos olvidemos que el mismo diablo lo llevó al desierto a Jesucristo y lo tentó. ¿Por qué no a nosotros? Jesucristo estaba preparado. Nosotros tenemos que estar preparados. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Efesios, esta vez en el capítulo 5, verso 11, y les dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, escuchá bien esto, repréndelas. O sea, tenemos que ponernos en guardia y pelear esa batalla. Algo para tener en cuenta y es muy importante. Estamos enfrentando a un enemigo. El apóstol Pablo, de entrada leíamos en Efesios 6, que decía que eran potestades en las cosas celestiales que andan ahí dando vuelta, que no era ni carne ni sangre. Entonces, algo para tener en cuenta, estamos enfrentando a un enemigo, pero tenemos que tener la plena seguridad que ese enemigo ya está vencido. Este enemigo, como te dije recién, lo llevó a Jesucristo al desierto, lo quiso tentar, no lo pudo hacer, lo llevó a la cruz del Calvario para matarlo, para destruirlo, y dice la palabra de Dios que al tercer día Él resucitó. Así que este enemigo ya está vencido. ¿Y está vencido por quién? Por nuestro Salvador Jesucristo, que lo venció en la misma cruz del Calvario. El apóstol Pablo les escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 37, y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Escuchá bien esto, somos más, no vencedores, somos más que vencedores por medio de nosotros mismos, no, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A través de este pasaje que yo leí de Romanos, que somos más que vencedores, vamos a sacar tres cositas muy importantes. ¿Por qué a veces no podemos batallar? ¿Por qué a veces nos sale tan mal y vamos a la guerra y salimos heridos, salimos mal parados, derrotados en muchos casos? Porque somos nosotros mismos los que le otorgamos poderes a Satanás. Somos nosotros. Muchas veces nosotros le damos lugar. Por eso yo dije al principio que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primeramente, no estar haciendo demasiado énfasis en esto, que todo lo que pasa es por el ataque del diablo, y tampoco subestimar al enemigo.
Pero a veces nosotros le entregamos un poder. Pensamos que Él es súper poderoso, que no lo vamos a poder combatir, que es algo que es sobrenatural y que nos va a ganar y que nos va a hacer trizas. Pero debemos creer, que es muy importante, que Satanás no es invencible. Porque es una simple y mera criatura, nada más. Así que no es invencible. A favor nuestro están los ángeles del Señor que están trayendo protección, cuidado cada día de nuestra vida. Por eso el salmista lo va a expresar muy claramente. El ángel del Señor acampa en torno de los que le temen. A su lado está para librarlos, para sostenerlos, para cuidarlos. En segundo lugar, vimos que en primer lugar nosotros somos muchas veces lo que le otorgamos ese poder a Satanás. En segundo lugar, el poder de Satanás lo quebramos, lo matamos, lo dejamos de lado, lo aniquilamos cuando ejercemos autoridad ¿en quién? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestro poder? No, cuando ejercemos autoridad en Cristo Jesús. Aun cuando las batallas parezcan difíciles, cuando creamos que la prueba es insostenible, que no la podemos atravesar, que nos está venciendo, tenemos asegurada la victoria. Porque el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 57, y les dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando el cristiano toma conciencia de su autoridad en Cristo, deja de lado el temor, la inseguridad, la falta de confianza que le está infundiendo el enemigo que tiene enfrente. En tercer lugar, vamos a hacer algo bien afirmativo en este tercer punto. Vamos a decir que vamos a vencer sobre todos los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Pongámonos esto en nuestra mente. Él ya está vencido y no tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Alcanzamos la victoria contra el enemigo cuando somos conscientes de que reinamos junto a Cristo. No estamos reinando en algo natural ni algo humano, sino que estamos reinando en Cristo Jesús. Porque lo dice el apóstol Pablo cuando les escribe a los Colosenses, capítulo 1, verso 12 en adelante. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, escuchen bien, de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la guerra espiritual, y trasladado al reino, a vivir al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos rescató de las ataduras del mundo y de las tinieblas para que seamos parte de su ejército. Él está armando un ejército aquí en la tierra para batallar contra las huestes dañinas del diablo. Por eso el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 9 en adelante, dice que más que nosotros somos linaje escogido. Vos sos escogido por Dios, yo soy escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, no eras nada, pero que ahora sois pueblo de Dios, el que en otro tiempo no habrías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿qué podemos decir en este temita como conclusión? Quienes estamos en la guerra espiritual, que sos vos, que soy yo, diariamente, estamos llamados a vencer y a no ser derrotados, porque Cristo ya venció a este enemigo. La clave para pelear esta guerra espiritual es muy simple y muy clara. Primero, tenemos que permanecer unidos a Dios. ¿Cómo? En oración, revistiéndonos con su sangre preciosa, que nos fue derramada en la cruz en vano, y ejerciendo, como dije recién, autoridad en Cristo para que nuestras vidas
tomen distancia frente al ataque del enemigo. Bueno, esperemos que Lorena haya sido satisfecha con este video sobre la guerra espiritual que tanta inquietud tenía ella de saber cómo era. Que Dios te bendiga muy ricamente.